Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta en la lista de Javier Milei, organiza en la legislatura porteña un acto homenaje a la dictadura militar bajo el eufemismo de un tributo a las víctimas del terrorismo. Esta tarde la candidata a vicepresidenta de la Nación por la Libertad Avanza, la compañera de fórmula de Javier Milei, convoca a un acto con su agrupación, con una agrupación que orienta desde hace mucho tiempo, que es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, el CELTIV, un acto para homenajear a las víctimas de las organizaciones armadas y grupos guerrilleros que efectuaban atentados en los años previos a la instauración de la última dictadura cívico-militar. El PRO, el gobierno local, como siempre, hace una mueca y apoya, porque en definitiva y en el fondo son lo mismo en distintas variables. La verdad, no hay mucha vuelta que darle al homenaje a una víctima, porque cada quien puede rendirle homenaje a los deudos que quiera, en las condiciones en las que quiera. Lo que pasa es que lo que hace Victoria Villarroel, en realidad, es disfrazar de víctimas a victimarios y tratar de todo el tiempo poner en cuestión el proceso que llevó adelante nuestro país, que además estuvo buenísimo y que fue un faro a nivel mundial respecto de las violaciones a los derechos humanos, el proceso que hizo nuestro país para establecer un juicio y un castigo a esas atrocidades, poner presas a las personas responsables y evitar que vuelva a pasar algo como eso que pasó. Ir a visitar a Echecolás o ir a visitar a Videla y plantear que tanto ellos como otros condenados por delitos de lesa humanidad son pobrecitos viejos que están siendo atacados por el relato de los organismos de derechos humanos, no es homenajear a víctimas de ningún acto terrorista. Lo que hace Victoria Villarroel es reivindicar crímenes de lesa humanidad que fueron juzgados y por los cuales hay gente purgando sus culpas. La vice de Milei puede poner en duda el modo en que los demás se ganan la vida, pero ha quedado claro que su quill está absolutamente virgen. Es abogada, pero no está matriculada en ningún colegio. De lo que sí se sabe y se supo que estuvo trabajando durante mucho tiempo es en la asesoría legal a tipos que están acusados de los más aberrantes delitos cometidos en dictadura. ¿Se puede instalar un proyecto económico de esto sin la violencia de la Revolución Federal, sin el intento de asesinato a Cristina, sin la revisión histórica? Preguntémosle a Bartolomé Mitre para qué lo hizo y le dedicó toda su vida a eso. Y el Diario de la Nación lo sigue haciendo. Mirá si sirve, ¿no? La revisión histórica que hacen ellos. Hay un video que decía Villarroel cuando no era candidata. ¿Eso tiene como una guerra en el país? ¿Algo así? Sí, no lo sostengo yo. En realidad lo sostiene la Cámara Federal cuando juzga a los comandantes en jefe en la causa 13, que reconoce el estado de una guerra revolucionaria. Entonces allí ha quedado en un gobierno democrático y con el Poder Judicial consagrado el estado de conflicto armado. ¿Usted no cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar. Sí. Y el Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un ¿Dónde recurso pone el golpe usted, el 76? ¿Dónde pone el golpe? ¿En qué lugar lo pone la historia? ¿Cómo lo califica? Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida. Empezaron a decrecer, dice Villarroel, los atentados terroristas a partir de la instauración de la dictadura. Y hay que recordarlo porque si no, empiezan a falsearnos la historia. A partir de la falsificación del inicio de la dictadura, empezaron a circular grupos de tareas con paramilitares, con milicos, con policías, que iban a las casas, se llevaban gente a centros clandestinos de detención, a campos de exterminio, los torturaban, los hacían desaparecer, en algunos casos los tiraban vivos desde aviones de la Armada al Río de la Plata, aparecieron muchos cuerpos de ellos del otro lado del río, y en muchos casos terminaban, si había alguna embarazada, quedándose con los hijos de esas presas embarazadas. Una dictadura que vino al país con el pretexto de la violencia política civil, que ya se estaba apagando entre el 74 y el 75, y desde el 76 que comienza la dictadura, no solamente que la violencia no paró, sino que aumentó hasta niveles insoportables e inéditos en la historia del país. Quienes viven de la rosca política suelen advertir que no hay que compararlos con la dictadura, pero miren, no es para andar con remilgos. Durante la dictadura se dedicaron a violar, saquear, secuestrar, desaparecer, destruir la economía argentina, iniciando el ciclo de endeudamiento que estamos pagando hasta el día de la fecha. Todo con el pretexto de el surdaje. No solamente que para atrapar a los pocos terroristas que atraparon, utilizaron métodos mucho más reprobables e ilegales que los de los propios terroristas, obviando el pequeño asunto que habían tomado el poder de manera ilegal también. No creo que ningún dolor es superador a otro, no creo que un dolor valga más que otro. Eso no está en discusión, ¿eh? Yo no discuto, yo soy muy respetuosa del dolor y soy muy empática además, porque creo que todas las personas o muchas de las personas que en la vida transitamos dolores tan fuertes, tenemos esa empatía. Lo que hay es una diferencia enorme entre el rol del Estado, por eso me parece hasta perverso la postura de Victoria de pararse sobre ese dolor para legitimar los crímenes de lesa humanidad que cometió el Estado. Sin embargo, el centro máximo de su actividad fueron los delegados sindicales y los estudiantes.
toda una excusa para someter a los trabajadores, igual que ahora. Vicky aparece en los cuadernos de Checolás, esos cuadernos de los que habla muy poco la prensa. Independientemente de cualquiera fuera el resultado de las elecciones, a estos tipos hay que combatirlos de manera frontal e inmediata.